Muy buenos días, que el Señor les bendiga en esta bonita mañana, que el Señor nos ha permitido poder abrir nuestros ojos, poder respirar y ver las maravillas con las cuales Él nos ha rodeado en este día. Vamos a continuar con el estudio de la carta a los Hebreos, como estamos estudiando ya desde hace algunos meses. Vamos a continuar con este estudio y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos dé una vez más su gracia y su asistencia para poder aprender juntos la palabra del Señor. Por el tiempo es corto, no puedo saludar a todos, ¿verdad? No los puedo saludar, mas sin embargo, pues les apreciamos, les amamos mucho y damos gracias al Señor por sus vidas. Vamos a venir delante del Señor en oración en esta mañana para entregarle a Él este tiempo y que sea Él con su Santo Espíritu hablando a nuestro corazón, llenando nuestro corazón de su palabra y no solamente nuestra mente de una sabiduría. Vamos a orar en esta hora, mis amados. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad, la bendición, Señor, que tú nos das de poder estar delante de tu presencia. Dios mío, queremos una vez más entregarte este tiempo, Señor, pedirte que seas tú, que nos hables por medio de tu preciosa palabra, que nos enseñes, Señor, esas verdades, esas perlas preciosas que están en tu palabra escondidas, Señor, ese maná que tú has dejado guardado en el lugar santísimo para nosotros poder ser alimentados por medio de tu palabra, Señor. En esta hora pon nuestra mente, nuestro corazón, Señor, en tu presencia y que sea tu precioso Espíritu quien selle esas palabras en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias en esta hora y te damos a ti toda la gloria y toda la honra desde ahora y para siempre, Señor. Amén. Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga, hermana Irmita, Yanecita, buenos días, tía Marina, buenos días, qué bueno verlas por acá conectadas. No puedo por el tiempo, no puedo saludarlos a todos, ¿verdad? Mas sin embargo, vamos a saludarlos pues de manera personal o particular por aparte. Vamos a continuar, mis amados, con el estudio de la carta a los Hebreos. El miércoles pasado nos quedamos todavía en el capítulo 9. En el capítulo 9 estuvimos hablando específicamente del versículo 18 al 20, fue lo último que estuvimos viendo. Así es que quiero que por favor regresemos ahí a Hebreos capítulo 9 y versículo 18 al 20 para poder extraer las verdades preciosas que el Señor nos ha dejado en su palabra y nosotros podamos entenderla. Dice Hebreos 9, 18 al 20. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Mis amados, estos son unos versículos muy bonitos. Realmente toda la palabra de Dios es hermosa y tiene una verdad preciosa para que nosotros podamos escudriñarla y entenderla. En estos versículos del 18 al 20, lo que el escritor de la carta a los Hebreos nos está mostrando es cómo en el primer pacto, en la ley, era necesario la sangre. La sangre era un punto esencial, era algo básico. La sangre de los animales, ¿verdad? En ese momento era esencial para que pudiera haber perdón, para que pudiera haber remisión, para que pudiera haber limpieza. Ahora, estos versículos son preciosos y profundos para nosotros, porque nos están enseñando cómo en el antiguo pacto o en el pacto de la ley, que es todo lo que hemos estado hablando desde varios capítulos atrás de lo que nos señala la carta a los Hebreos, todo lo que se hacía en el tabernáculo de Moisés y en todo lo que se hacía en el pueblo de Israel era una sombra, una figura de las cosas que ahora nosotros tenemos ya bajo un nuevo pacto, bajo el pacto que el Señor Jesús
es hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, para que nosotros entendamos las cosas. Hemos estado hablando desde el capítulo 7 de Hebreos, hemos estado hablando de que el Señor agarra esas figuras, nos las explica, nos las enseña por medio de su palabra para que nosotros podamos entender lo que el nuevo pacto es para nosotros. Así es que si nosotros entendemos el pacto antiguo, si nosotros entendemos lo que sucedía bajo la ley, se nos va a hacer fácil poder entender lo que significa el nuevo pacto para nosotros. Entonces esos versículos del 18 al 20 de la carta a los Hebreos nos está enseñando que la importancia que había en todos los rituales que se hacían en el tabernáculo de Moisés, la importancia de eso estaba basado en la sangre. Ahora nos está enseñando, en el versículo 20 nos sella. Dice, esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Entonces, dice en el versículo 19 que Moisés agarraba la sangre, él agarraba y comenzaba a rociar todo el tabernáculo e incluso esparcía la sangre sobre el pueblo. Esto nosotros lo podemos leer en Éxodo 24, versículo del 6 al 8. Por eso es importante. Nosotros estudiamos hace unos meses atrás, estudiamos lo que era el libro de Levíticos. Y en el libro de Levíticos estuvimos viendo todos esos sacrificios que se hacían. Todos esos los entendimos, estudiándolos con la palabra del Señor, los entendimos y tienen una aplicación espiritual. Todos los sacrificios, todos los holocaustos que se hacían estaban señalando al sacrificio supremo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cristo es el sacrificio perfecto que el Padre ha aceptado. Y tan perfecto es ese sacrificio de Cristo que dice que fue una vez y para siempre. Cristo no necesita morir cada año como los animales morían en el tabernáculo. Cristo cumplió, llenó, satisfizo el corazón del Padre con un solo sacrificio. Qué precioso el sacrificio supremo de nuestro Señor. Dice Éxodo capítulo 24 y el versículo 6 al 8. Éxodo 24, 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre. Esto es lo que se hacía, que allá en la carta a los Hebreos el apóstol Pablo nos está recordando que era lo que Moisés hacía con la sangre y con el pueblo y con todo el tabernáculo. Dice el verso 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Yo hago un énfasis grande, un énfasis amplio estoy haciendo en cuanto al punto de la sangre. En el pacto antiguo, en la ley, era de suma importancia la sangre, porque la sangre de los animales que se sacrificaban era lo que purificaba todo. Así lo está diciendo este versículo, que Moisés tomó en un tazón la sangre, lo puso en el altar, roció al pueblo, y hay otros versículos también donde dice que aún los libros fueron rociados con la sangre de estos animales. Ahora, ¿cuál es el punto al que yo quiero llegar? El punto al que yo quiero llegar es que, como en Hebreos también lo dice, regreso a Hebreos capítulo 9 y leo lo que dice el versículo 22. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. El énfasis del escritor de los Hebreos ahora es la importancia de la sangre en el antiguo pacto.
Entonces dice, casi todo era purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ahora, ¿cuál es el punto al que yo quiero llegar? El punto, yo creo que la mayoría de ustedes ya sabe hacia dónde yo voy. El punto principal en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, en el pacto que nosotros estamos viviendo, que es la ley, la dispensación de la gracia, el punto principal es la sangre. Nosotros somos aceptos, nosotros somos redimidos, somos perdonados, somos restaurados, somos puestos en el caminar con Dios gracias al sacrificio supremo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es impresionantemente hermoso de entenderlo, porque la sangre de Cristo derramada en la cruz, mis amados hermanos, hace muchísimas más cosas de lo que a veces nuestra mente natural y humana se puede imaginar. Jesús no solamente murió para perdón de mis pecados. Yo eso lo recalco, porque las personas a veces dicen, sí, Jesús murió por mis pecados. Sí y no. No solamente Jesús murió por nuestros pecados, Él murió para redimirnos, para restaurarnos, para darnos vida, para darnos salud, para darnos salvación, para darnos redención, para darnos nuestra herencia, para darnos las posiciones eternas. Murió para cientos de cosas que la Escritura nos enseña. Así es que lo principal en la ley o en el pacto antiguo era la sangre, y no es diferente en el nuevo pacto. Lo único que en el pacto antiguo, la sangre que se derramaba era la sangre de animalitos. Era la sangre de becerros, de machos, cabríos, de ovejas, de palomas. La sangre que se derramaba era de animales. Pero ahora en el nuevo pacto es nada más y nada menos que la sangre de Cristo derramada una sola vez y para siempre, el que puede santificarnos, el que puede purificarnos, el que nos da entrada a la familia de Dios. El Señor Jesús lo dijo claramente. Él lo dijo con su boca, que su sangre era el pacto. Vaya por favor conmigo a Mateo 26 y el versículo 28. Mateo 26 y el verso 28. Dice el Señor Jesús, hablando cuando estaba juntamente con sus discípulos en aquello que se conoce como la última cena. Mateo 26 y el versículo 28, Jesús dice, voy a leer desde el 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, bebed de la copa todos. El versículo 28. Miren lo que el Señor Jesús dice. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. El Señor Jesús claramente está diciendo, así como lo hicieron los sacerdotes en el templo de Moisés, en el tabernáculo de Moisés, así como hicieron los sacerdotes allá en el desierto, que Moisés lo estableció, lo mismo estoy haciendo yo, dice el Señor Jesús, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mis amados, ¿ve la importancia de la sangre de Cristo? Sin sangre no hay remisión. Allá en el antiguo tiempo Moisés tenía que purificar el tabernáculo, tenía que purificar al pueblo, tenía que purificar todas las cosas por medio de la sangre. De la misma manera ahora nosotros somos purificados por medio de la sangre del Cordero inmolado en la cruz. Precioso sacrificio. Es incalculable el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Somos redimidos por medio de la sangre de Cristo. Óigame, eso nos da un valor impresionante a todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Nadie vale más, nadie vale menos.
Todos nosotros valemos la sangre del Cordero de Dios. No hay por qué estar pensando, yo soy mejor que aquella iglesia es mejor, mi iglesia es la mejor. No, el Señor Jesús murió por su pueblo. El Señor Jesús murió, derramó su sangre para que nosotros seamos redimidos, seamos rescatados de nuestra vana manera de vivir y estemos en una posición de honor. Gracias a su sangre, no gracias al mérito de ninguno de nosotros. Así es que es importante cuando nosotros vemos, cuando nosotros entendemos que todo en el tabernáculo de Moisés se purificaba por medio de la sangre, de la misma manera en el nuevo pacto. Somos purificados, somos limpiados por medio de la sangre del Cordero de Dios. Avancemos, leamos el versículo, regresemos a Hebreos capítulo 9, versículos 21 y 22. Dice, y además de esto, roció también, oiga qué importante, estamos hablando siempre de la sangre del Cordero, estamos hablando de la sangre como se usaba en el antiguo pacto, porque es lo mismo que se usa ahora para purificar las cosas que ahora nos rodean y a nosotros mismos. Versículo 21, Hebreos 9, 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo. No solamente rociaba el pueblo, no solamente rociaba el altar, como decía ya en Éxodo 24, sino que dice que todo el tabernáculo era rociado con sangre. Y todos los vasos del ministerio, era absolutamente todo. Y ahí leemos el versículo 22 y dice, y casi todo, no absolutamente todo, era casi todo. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así es que aquí Moisés entró al tabernáculo y lo purificó por medio de la sangre de los animales en aquel momento. Ahora, de la misma manera, Cristo, de la misma manera, mis amados hermanos, Él también nos está purificando y está purificando todas las cosas en esta dispensación, en la dispensación de la gracia en la que nosotros vivimos. Veamos lo que dice, por favor, Levíticos capítulo 8 y el versículo 15. Levíticos 8 y el verso 15. Levíticos 8 y el verso 15 dice, y lo degolló. Cuando estamos hablando del becerro que Moisés pidió para que se trajera para ser sacrificado, dice, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Vemos cómo la sangre es la que purifica todas las cosas. De la misma manera, la sangre de Cristo es la que está purificando nuestras vidas, nuestra casa, nuestra familia, purificando la iglesia de Cristo en general. Es la sangre del Señor el que nos purifica. Así es que, regresando a Hebreos capítulo 9, voy a leer ahora el versículo 23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Ubiquémonos en lo que nos está enseñando este versículo. Dice, era necesario que las cosas que son figura, hemos hablado en las clases pasadas, hemos dicho que el tabernáculo de Moisés fue construido aquí en la tierra, en el desierto, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. El tabernáculo era una figura del tabernáculo que está en los cielos. Así es que ahora el apóstol Pablo nos dice, era necesario que el tabernáculo de aquí de la tierra fuera purificado con sangre. Ahora yo pregunto, y usted hágase la idea y la pregunta también en su mente, ¿por qué era necesario que el tabernáculo de Moisés se purificara? Acuérdese, todas estas cosas en lo natural son figura de las cosas celestiales.
Dice la escritura en 1 Corintios 15:45, si no me equivoco. Dice, primero en lo natural y luego en lo espiritual. Es el mismo patrón que el Señor sigue en su palabra, en este versículo, en estos versos que estamos leyendo. Era necesario que el tabernáculo de Moisés fuera purificado. Pero ¿por qué debía de ser purificado el tabernáculo de Moisés? ¿Por qué? En primer lugar, necesitaba el tabernáculo de Moisés ser purificado por medio de la sangre, porque había sido hecho con manos humanas. Eran personas, seres humanos como nosotros los que construyeron, edificaron el tabernáculo. Por tanto, cuando hay un elemento humano, ya se sobreentiende que hay contaminación o pecado en ello. Así es que, ¿qué iba a purificar el tabernáculo de Moisés? La sangre de los toros y de los machos cabríos. Ahora, esto es una figura hermosísima. Hacia allá lo voy guiando para que vayamos a esa preciosa revelación que nos da la Escritura. El tabernáculo de Moisés debía de ser purificado con sangre, porque había sido hecho con manos humanas. Pero dice acá el verso 23, Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, con sangre. Oiga lo que dice la segunda parte de este versículo. Pero las cosas celestiales mismas, oh, wow, las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Ahora, hay algo importante que nos está enseñando acá la Escritura. Lo que nos está enseñando la Escritura es que si el tabernáculo de Moisés aquí en la tierra tuvo que ser purificado con sangre, también el tabernáculo celestial, el tabernáculo que está en el cielo, necesitaba ser purificado con sangre, pero no con sangre de animales, sino con la sangre preciosa y poderosa de un cordero sin mancha. Ahora, alguien se puede preguntar y alguien puede pensar, ¿cómo es posible que el tabernáculo de Moisés que estaba en la tierra, que es figura del tabernáculo celestial, cómo es posible que el tabernáculo celestial esté contaminado? Sí, estaba contaminado. El tabernáculo celestial fue contaminado. Y miren, esto es lo impresionante de la palabra del Señor, que cómo nosotros podemos ver que la Escritura se complementa y nos enseña verdades preciosas. La sangre de Cristo no solamente limpió, purificó mi vida del pecado y de ir rumbo al infierno, y me rescató a mí y a todos nosotros. La sangre de Cristo también purificó el tabernáculo celestial. Pero alguien puede preguntarse, ¿cómo es que el tabernáculo celestial que está en el cielo, a donde Dios habita, a donde Dios mora, cómo es que el tabernáculo celestial estaba contaminado? Sí, estaba contaminado. El pecado, mis amados hermanos, se originó no en la tierra. El pecado se originó en el cielo. Y no estoy hablando herejías. La Escritura nos enseña cómo el pecado se originó en el cielo mismo. En cierta manera, el cielo se contaminó de pecado. Eso es bello de entenderlo, pero saber de que ya ha sido limpiado, ya ha sido quitada la contaminación. ¿Por medio de qué? Por medio del sacrificio supremo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero que vayamos por pasos. Acabo de decir una verdad preciosa de la palabra de Dios. Vayamos paso a paso viendo cómo la Escritura nos enseña cómo el tabernáculo del cielo, cómo el cielo mismo estaba contaminado por el pecado. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. Ahí nos está enseñando
cómo fue contaminado el cielo. Dice Ezequiel 28, y voy a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 19. Ezequiel 28, 12 hasta el 19, ahí nos está hablando básicamente de la profecía que se habló para el rey de Tiro, pero vemos cuando leemos esta escritura, esta profecía, básicamente nos podemos dar cuenta de aquí se está hablando específicamente de Satanás, de Lucifer, de ese ser celestial creado por Dios que estaba allá arriba en los cielos. Ahora, estos versos que vamos a leer ahorita, esto sucedió antes de que la raza humana estuviera en este mundo. Fue en la eternidad pasada, como hemos enseñado en otras clases. Entonces dice Ezequiel 28 y el versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Así fue creado Satanás. Así era antes Satanás, que se llamaba Lucifer. Así era. Era hermoso, era perfecto, dice, lleno de perfección. El sello de la perfección estaba sobre él, dice, y tenía sabiduría. Imagínense cómo la escritura describe a Satanás. Pero el punto es, y aquí hay una lección bien preciosa para nosotros, el punto es no cómo empezamos, el punto para nosotros como seres humanos es cómo vamos a terminar la carrera. Porque nosotros podemos empezar muy bien, decir yo voy a conquistar el mundo para Cristo, yo voy a ser para Cristo, así empezamos. Pero al cabo de varios años, al cabo de 10, 20, 30, 40 años de ser cristianos, seguimos teniendo la misma pasión y el mismo amor por el Señor. El querubín del que estamos hablando empezó muy bien. Imagínense de la manera como empezó. Pero dice el siguiente versículo, el versículo 13. Estoy en Ezequiel 28, 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, hablando del querubín. De toda piedra preciosa era tu vestido, de cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. El querubín era creación de Dios. Tú, versículo 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿A dónde está el santo monte de Dios? Basta ver la escritura. Una escritura apenas voy a mencionar. Apocalipsis capítulo 14 dice que el monte santo está allá arriba, el monte de Sión está allá arriba en el cielo, allá mismo donde Dios habita. ¿A dónde era el lugar de la habitación, de la morada del querubín? ¿A dónde vivía Satanás originalmente? Él vivía en el monte de Dios, allá en el cielo. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste pasado. Todo eso era antes. Dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Imagínense qué privilegio tan grande el que tenía ese querubín. Y luego dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta. Aquí hubo un alto, aquí hubo un stop, ya no más. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿A dónde hubo pecado? ¿A dónde se originó la maldad? Se originó en el corazón de un querubín que había sido creado de una manera perfecta. Se halló en ti maldad. En el cielo se originó en el pecado. No precisamente en los ángeles, se originó en el corazón del querubín. Y dice el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, del fuego, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor.
Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí en estos versículos, mis amados hermanos, básicamente hemos visto cómo el pecado se originó en el corazón del querubín mientras estaba allá arriba en los cielos. De esta manera fue como se contaminó el tabernáculo en los cielos. De esta manera fue como necesitaba purificación por medio de la sangre, necesitaba ser purificado el tabernáculo celestial. Mis amados, yo ruego a Dios que podamos juntos entender estas verdades de la palabra del Señor. No son inventos ni cuentos míos, es algo que Dios nos ha dejado establecido en su palabra. Vuelvo a Hebreos capítulo 9 y vuelvo a leer el versículo 23 para que atemos los cabos y veamos la verdad que nos está diciendo el apóstol Pablo. Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. ¿Cuáles son las figuras de las cosas celestiales? El tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés tuvo que ser purificado por medio de la sangre. ¿Por qué? Porque también el tabernáculo celestial debía de ser purificado por medio de la sangre de un cordero perfecto, el cual es Cristo. Entonces dice, pero las cosas celestiales mismas debían de ser purificadas. Ahora, con mejores sacrificios que los del Antiguo Testamento, que los del Antiguo Pacto. Ahora fíjese lo que dice Colosenses 1:20. Colosenses 1 y el versículo 20 también nos está mostrando que Cristo entró al cielo y purificó. Dice 1:20. Y por medio de él, por medio de Cristo, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Por medio de la sangre de Cristo se iba a reconciliar no solamente a los seres humanos, no solamente se iban a purificar las cosas de la tierra, sino que iban a ser purificadas y reconciliadas las cosas que están también en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Ahora, un versículo más para poder concluir este punto y pasar a lo siguiente. En el Evangelio de Juan capítulo 20 y el versículo 17. Juan 20:17. Cuando el Señor Jesús muere, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, todos nosotros sabemos que Él estuvo 3 días y 3 noches en las partes más profundas de la tierra. Ahorita no tengo tiempo para meterme a hablar de eso tan hermoso que la Escritura nos enseña. Pero déjeme decirle, cuando el Señor Jesús resucita, cuando Él resucita, las primeras personas que ven a Jesús resucitado fueron las mujeres. Fue María Magdalena la que llegó juntamente. Las mujeres, María Magdalena es la que tengo ahorita en mente, no sé si era la otra María, ahorita no tengo ese dato en mente, pero no es eso lo importante a lo que quiero llegar. A lo que quiero llegar es que dice el Evangelio de Juan capítulo 20 y el versículo 17, que el Señor Jesús resucita, María Magdalena lo ve, pero dice el versículo 17 lo que el Señor Jesús le dijo. Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Las mujeres cuando vieron a Jesús querían abrazarlo de contentas, de ver que Él había resucitado después de haber estado muerto por 3 días. Ellas lo querían abrazar, pero Jesús inmediatamente les dice, no me toquen porque todavía no he subido al Padre. Entonces Jesús les dice, no me toques,
porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando el Señor Jesús le dijo a María Magdalena, no me toques, es porque Jesús acababa de resucitar, pero Jesús tenía que subir al cielo. Su sacrificio, primero Jesús fue a las partes bajas de la tierra, abrió la puerta para llevar consigo a todos los santos del Antiguo Testamento, los llevó al cielo con Dios. Pero Jesús mismo tenía que subir al Padre como la primicia de los que murieron, como la primicia de los que duermen, dice la Escritura, porque Él tenía que subir al cielo para poder purificar el tabernáculo celestial. Así es que esta fue la vez cuando Jesús resucita, sube al cielo, le dice a María Magdalena, no me toques porque tengo que subir al cielo. Jesús sube al cielo, purifica el tabernáculo celestial y luego regresa a la tierra. Jesús regresa y está por 40 días más, ya resucitado, está 40 días más y ahí es donde sube y luego baja del cielo después de haber purificado todo en el cielo, el tabernáculo celestial, de haberlo purificado, y se le presenta a Tomás y le dice, tócame Tomás, yo soy Jesús, mete tu dedo en mis llagas, en mis orificios que me causaron los clavos. Ahora, mis amados, yo sé que para muchos lo que estoy hablando ahorita es nuevo. Yo sé que para muchos a veces hasta es un poco difícil de entender, pero yo les suplico, el video queda grabado, el video luego se sube a YouTube. Si usted quiere volverlo a ver, volver a leer las Escrituras y poder entender cómo el Señor ha hecho un sacrificio perfecto, Él pagó con su sangre, Él pagó con su cuerpo, el poder redimirnos a nosotros no solamente del pecado, sino que el Señor Jesús también restauró, limpió, redimió las cosas celestiales. El tabernáculo de Moisés es figura de las cosas celestiales. Y si el tabernáculo de Moisés tuvo que ser limpiado por medio de la sangre, era una figura de que el tabernáculo celestial también debía de ser limpiado por la sangre del Cordero de Dios. Ahorita no podemos porque estamos a través de un video únicamente, pero si alguien tiene alguna pregunta con respecto a este tema, con gusto puede hacerme llegar la pregunta por medio de mi Facebook, a un inbox o en el video mismo se puede preguntarme y vamos a tratar de ayudarle para entender un poco más. Recordemos, en el cielo había contaminación de pecado, porque el querubín se rebeló en el cielo en contra de Dios. Y el cielo mismo necesitaba ser limpiado por medio de la sangre del sacrificio supremo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en Hebreos. Regresemos a Hebreos capítulo 9 y el versículo 23. Lo leo una vez más para cerrar este punto y avanzar en este capítulo. Dice entonces Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Las cosas naturales fueron purificadas con sangre de animales. Las cosas celestiales mismas tuvieron que ser purificadas por medio de la sangre de un cordero sin mancha, por medio de un sacrificio perfecto, que es el sacrificio de Cristo. Ahora, leamos el versículo 24 y 25. Estoy en Hebreos 9, 24 y 25. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Oiga una vez más, lo que estamos hablando aquí lo está confirmando. No entró Cristo en el santuario hecho de manos. No era Cristo entró en el santuario de Moisés o en el tabernáculo de Moisés. No entró a ese santuario hecho de manos. Dice que es figura del verdadero, sino en el cielo mismo,
Cristo entró al cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Lo que Pablo entonces está refiriendo es que el sacrificio de Cristo fue perfecto para purificar las cosas celestiales como para también purificarnos a nosotros. Cristo es nuestro sumo sacerdote que se presentó delante del Padre y sigue estando delante del Padre para poder perdonarnos, para poder santificarnos, para poder conectarnos una vez más con Dios, con el deseo de Dios que era habitar en medio de su pueblo y con su pueblo. Un sacrificio perfecto. Eso es lo que el apóstol Pablo está resaltando en toda la carta a los hebreos. El sacrificio de Cristo es el sacrificio perfecto. El sumo sacerdote, dice, tenía que presentarse una vez al año para poder hacer expiación por los pecados suyos y los del pueblo. Cada vez tenía que presentarse. Cristo no. El sacrificio de Cristo fue único. El sacrificio de Cristo solamente fue uno y ya no hay necesidad de que Cristo vuelva otra vez a morir más por nosotros. Un solo sacrificio bastó para llenar y satisfacer el corazón de nuestro Padre Celestial. Cerremos este capítulo 9 y cerremos también la sección número 7 que hemos estado estudiando. Del versículo 26 hasta el 28. Vamos a cerrar este capítulo 9. Versículo 26, Hebreos 9, 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Estamos hablando del sacrificio de Cristo. Le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Aquí está claramente, nos está diciendo el apóstol Pablo. Era una sola vez que Cristo padeció por nosotros. Y era el sacrificio supremo, era el sacrificio perfecto para quitar el pecado de todos nosotros como raza humana, pero también para quitar el pecado del cielo. Luego dice el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora, hay verdades tan preciosas que está enseñando el apóstol Pablo en el versículo 27 y en el 28. No voy a detenerme por completo para analizarlos, porque muchos de ellos ya nosotros lo entendemos y lo dominamos. En el versículo 27 dice una verdad muy preciosa y dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mis amados hermanos, todos nosotros tenemos que estar claros con la doctrina del juicio de Dios. Dios es un juez justo. Dios es amor. Dios es perdón. Pero así como Él perdona, así como Él nos limpia ahora en el nuevo pacto, también va a llegar un momento donde la dispensación de la gracia, cuando termine la dispensación de la gracia, el Señor Dios va a quitarse su vestido de misericordia y de amor y va a ponerse su vestido de juez. Y Él va a decirle a todos, comiencen a pasar, comiencen a traer sus obras, porque es hora de hacer justicia y de hacer el juicio de acuerdo a sus obras. Solo voy a mencionar esto, solamente voy a decir eso. En el juicio final que Dios va a hacer. Ahora, por favor, ojo, el juicio de Dios va a ser sobre todos los seres humanos, buenos, malos, bonitos, feitos, gorditos, delgaditos, sobre todos. No crea, por favor, que porque usted y yo somos cristianos, no, a mí Dios no me va a juzgar. No, a mí no, porque yo soy su hijo. No, eso es un error creer de esa manera.
Eso es una herejía pensar que Dios no nos va a hacer juicio a nosotros porque somos sus hijos. Claro que sí. La escritura nos lo dice. Veamos algunos versículos. Dice, bueno, un solo versículo nada más voy a leer porque como les digo, es otro tema amplio. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 12. Apocalipsis 22, 12 nos enseña que el juicio de Dios va a ser basado según nuestras obras. Y aquí va a ser para cristianos y no cristianos. Apocalipsis 22 y el versículo 12 dice, he aquí, yo vengo pronto. Está hablando el Señor mismo. He aquí, yo vengo pronto. Y ese pronto es pronto. Ya, estamos próximos. Estamos próximos a terminar la dispensación de la gracia. Estamos próximos a pasar al milenio. Son años, pocos años apenas los que nos están separando de ver estas cosas, mis amados. No es como antes, lo veíamos lejos. No, no, no. Son pocos años. Quisiera decir más o menos fechas, pero no puedo hacerlo porque nadie sabe. Ni yo misma, por supuesto que no estoy estableciendo la fecha de la venida de Cristo. Jamás nadie puede hacer eso, porque solo el Padre sabe en su sola potestad cuándo es que el Señor vendrá. Pero las cosas están por terminarse, los tiempos están por terminarse. Pero dice Apocalipsis 22, 12, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios nos va a hacer juicio a todos. Solo descanse en que Dios es un juez justo. Dios nos va a dar nuestro galardón, nuestra recompensa, según haya sido nuestra obra. En otras clases y en otras ocasiones yo he hablado y he dicho, hay un libro que pertenece a cada uno de nosotros y en ese libro están escritas todas las cosas que hemos hecho, sean buenas o sean malas, ahí están escritas. Ahora, de nosotros depende, si no queremos tener cosas feas escritas en ese libro de nosotros, necesitamos pedirle perdón a Dios. Dios nos está dando ahorita la oportunidad, el tiempo de arrepentirnos de los pecados que hemos hecho. Yo les he mencionado en otras ocasiones y les he dicho, el Espíritu Santo en un momento de unción, en un momento que estamos en oración, Él nos puede recordar de pecados pasados que hemos hecho. Inmediatamente cuando esos recuerdos vengan a nuestra mente de esos pecados, Dios te está dando la oportunidad para que te arrepientas de ellos. Inmediatamente di, Señor, me arrepiento de estos pecados, me arrepiento de lo que hice aquel tiempo, aquel día, aquella hora. Perdóname, borra estos pecados. Y Dios en su fidelidad, en su bondad y en su misericordia, inmediatamente desde el cielo va a pedir que el borrador sea traído y borre ese pecado del libro de la vida que es tuyo o el que es mío. Así es que estamos cerrando ya el capítulo 9 de la carta a los Hebreos y dice el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Basta. O sea, está sobreentendido decir que en el cristianismo, en la vida cristiana, definitivamente la reencarnación no existe. Eso no es bíblico, eso no es verdadero, es una doctrina falsa, es una doctrina de demonio. La reencarnación no existe. El versículo claramente lo dice. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de que mueren, el juicio. El juicio. Todos, dice la Escritura, vamos a comparecer ante el trono de Dios. Y Él va a ser el juez y Él le va a dar a cada uno según haya sido su obra. Ok, luego cerramos en el versículo 28 y dice otra preciosa verdad. Y dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y dice, hablando de la segunda venida de Cristo, y Cristo aparecerá por segunda vez. Pero la segunda aparición de Cristo no va a ser como un cordero. Fíjense, cuando Cristo vino la primera vez a este mundo, Cristo vino manso, Él vino humilde, Él se despojó
de ser igual a Dios, dice Filipenses capítulo 2. En la primera venida, Cristo vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la primera venida, Cristo vino para morir en la cruz del Calvario, para perdonarnos, para redimirnos, para restaurarnos, para limpiarnos, lo que hemos estado hablando. Pero dice acá, pero en la segunda venida de Cristo, Él va a venir sin nada que ver con el pecado. Va a venir sin relación con el pecado. Él va a venir para salvar a los que le esperan. Va a venir a rescatarnos. Va a venir a llevarnos para vivir con Él eternamente y para siempre en el cielo de Dios. Cuando Cristo entonces venga en la segunda venida, esto va a ser no para salvar a nadie de sus pecados. Esto va a ser para darnos la salvación completa. Y aquí alguien puede rascarse la cabeza y decir, ¿cómo? ¿La salvación completa? Que no tenemos ya una salvación. Y esto es otro gran tema. Hace unos días yo estuve, como dije hace poco, estuve debatiendo con unas personas acerca de la salvación, ¿se pierde o no se pierde? Esos son temas preciosos de la palabra de Dios, que muchas personas no entienden o no los quieren entender, pero la escritura es clara. Ahora, un solo versículo, Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 2. Primera carta de Juan capítulo 3 y el versículo 2. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, Él va a venir a darnos la salvación completa. Estamos siendo salvos poco a poco. Estamos siendo redimidos poco a poco. Estamos siendo santificados poco a poco. Nadie está santo todavía. Nadie. Por supuesto que hay unos que están más y otros están menos. Pero la santificación, nosotros necesitamos crecer en la santidad. Así dice la escritura en Apocalipsis. El Señor dice, el que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, siga haciéndose justo todavía. ¿Qué dije? Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 2. Y dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Es cierto, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mis amados, tengamos amor y compasión de nosotros mismos y de los otros hermanos. Cuando le veamos a un hermano que salga con un pecado, bueno, no, tal vez no con un pecado, sino que salga con un error, vamos a decirlo así, que salga con una falta, tengámosle paciencia, tengámosle piedad, tengámosle misericordia, porque todavía no estamos perfeccionados. Nadie está perfeccionado todavía. Nos estamos perfeccionando en el Señor. Entonces dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, que cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cuándo vamos a ser perfeccionados? Cuando el Señor Jesús aparezca. Ahí seremos perfeccionados, seremos completados, seremos semejantes a Él. Preciosas verdades. Hermosas verdades las que nos enseña la palabra del Señor. De esta manera concluimos el capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Tengo todavía 15 minutos para poder explicar el capítulo 10, para poder entrar al capítulo 10. Yo ruego al Señor, mi oración a Dios es que podamos entender estas verdades. Probablemente para algunos es nuevo lo que estoy hablando, pero yo sé, confío en el Señor y en su Espíritu Santo que va a hablar a nuestros corazones, que nos va a mostrar lo que Él ha dejado escrita en su palabra. Cuando entremos al capítulo 10, ahí entramos a una nueva sección. Para los alumnos, para los que están estudiando, tenemos un bosquejo al que estamos siguiendo, un orden en el que estamos estudiando la carta a los Hebreos. Ahora llegamos a la sección número 8. En la sección número 8 vamos a hablar en el capítulo 10, los primeros 20 versículos vamos a hablar acerca del camino nuevo y vivo. Seguimos casi con el mismo hilo de lo que se está hablando desde el capítulo 7. Hemos ido avanzando, hemos ido profundizando en lo que la Escritura nos habla con respecto al nuevo pacto. Ahora,
En el capítulo 10, el apóstol Pablo va a hablar acerca de un camino nuevo, un camino vivo. Entremos, versículo 1, Hebreos 10 y el verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, oiga, la ley solamente era una sombra de algo que iba a venir. ¿Qué era lo que iba a venir? El nuevo pacto, la dispensación de la gracia en la cual nosotros estamos viviendo. Entonces dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, dice. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan a Dios. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no podía el sacrificio de los animales? ¿Por qué no podía hacer perfecto a nadie? Es claro, es sencillo de entender. En el tiempo de Moisés, en la ley, se sacrificaban animales y un animal es hecho inferior al hombre. Así es que el animal no podía santificar a las personas. Ahora, ¿por qué entonces Dios pidió que se sacrificaran animales en la ley? ¿Por qué le pidió a Moisés que se sacrificaran animales? Recuerde mantener siempre en mente todo lo que se hacía en el tabernáculo de Moisés y en el tiempo de la ley. Todo eso era figura de algo que había de venir. El sacrificio de Cristo es el sacrificio perfecto. Entonces nos dice el versículo 1 que los sacrificios de los animales, la sangre de los animales no puede perfeccionar a ninguna persona. No lo pueden hacer. Ahora, ¿cuál es la idea de lo que la ley entonces nos enseñó? Fíjese, cuando sacrificaban un animal, ya sea becerro, carnero, cordero, ave, todo lo que nosotros estudiamos cuando vimos Levíticos, cualquier animal de los que Dios había pedido que se sacrificaran, la sangre de ellos era tomada y era rociada o colocada en la persona. La sangre servía para tapar, para cubrir el pecado de la persona o el pecado del pueblo o aún el pecado del sacerdote. Para eso servía la sangre de esos animales. Pero no perdonaba por completo, no perfeccionaba a las personas. Entonces, eso era lo deficiente que el antiguo pacto tenía. Por eso es que tenía que haber un nuevo pacto. Tenía que haber un sacrificio de un cordero perfecto, sin mancha, sin pecado y que fuera semejante a los hombres. Por eso es que Cristo puede limpiarnos por completo a nosotros, porque Él, siendo Dios, se hizo humano para ponerse al nivel nuestro y perdonarnos, santificarnos, purificarnos de nuestros pecados. Versículo 2 y 3, versículo 2 al 4. Estoy en Hebreos capítulo 10, versículo 2 al 4. De otra manera, vuelvo a leer. Versículo 2. De otra manera, necesaria de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si la sangre de los animales hubiera quitado la conciencia de pecado, no era necesario otro sacrificio. Pero Dios dijo se tenía que hacer año tras año, día tras día. Si alguien pecaba, inmediatamente tenía que traer un animalito para pedir perdón por el pecado. No era necesario. Si un animal hubiera sido necesario para perdonarlos de los pecados, no era necesario otro. Pero esa sangre no perdonaba, no quitaba la mala conciencia de las personas. Luego dice el versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Claramente lo está diciendo. La sangre de los animales no puede limpiar a nadie. Y ya lo dije el por qué. El por qué no pueden los sacrificios de los animales quitar los pecados de un hombre, de un ser humano, es porque un animal es inferior al ser humano. Y al ser inferior no pueden purificar a nadie. El animal no puede purificar a alguien que es superior a ellos.
Por eso es que Cristo era necesario. Por eso es que era necesario el nuevo pacto. Ahora, Dios estableció el pacto antiguo, Dios estableció la ley para que pudiéramos entender nosotros el sacrificio perfecto. ¿Ok? Veamos, avancemos, versículo 5 al 7. Hebreos 10, versículo 5 en adelante. Por lo tanto, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Oiga lo que ahora vamos a ver en estos versículos. El apóstol Pablo está recordando lo que fue escrito en el Salmo 40, en el versículo 6 al 8. Y estas palabras también las mencionó el Señor Jesús. Por supuesto que las escribió el rey David, pero era algo mesiánico. Eran palabras que el Señor Jesús iba también a decir y que ahora el apóstol Pablo las va a recordar. Por lo tanto, entrando en el mundo dice, entrando Jesús al mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Oiga, lo mejor del nuevo pacto es que ahora ya no necesitamos holocaustos, ahora ya no necesitamos sacrificar animales. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Wow, esto es tan precioso de entenderlo, tan hermoso lo que el Señor Jesús está enseñándonos, lo que el rey David, lo que el apóstol Pablo está citando aquí, es precioso de entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús nos está mostrando la manera correcta de ofrecernos a Dios. Así de sencillo. Jesús dice, tú no quisiste ofrenda, tú no quieres sacrificio. No, lo que Dios me preparó fue un cuerpo. Un cuerpo. Y dice, holocausto y expiaciones no te agradan. ¿Qué es lo que Dios espera ahora en el nuevo pacto? Lo que dice Romanos capítulo 12 y el versículo 1 y 2. Romanos 12. Acuérdese, Dios se acercaba al pueblo por medio de los sacrificios. Cuando Dios veía la sangre derramada de los animales, Dios decía, está cubierto el pecado. Nada más cubierto, pero el pecado sigue estando ahí. La sangre de los animales no limpió el pecado de ninguna persona. Así es que Dios dice, el nuevo pacto hace lo que el antiguo no podía hacer. Capítulo 12 de Romanos, versículo 1 y 2. Así que eso es el nuevo pacto. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso eran los sacrificios antiguos. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué vamos a presentar? Nuestros cuerpos. ¿Cómo los vamos a presentar? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Parafraseo un poquito el último versículo, ¿verdad? Pero dice, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, lo que nos están enseñando estos versículos de Hebreos 10, del 5 al 7, lo que nos está enseñando el Señor es que ahora nosotros no necesitamos sacrificar un animal. Ahora, voy a decirlo así, por favor perdónenme, pero también yo me estoy incluyendo, ¿verdad? Ahora, los sacrificios que Dios acepta ya no son animales. Ahora el animal eres tú, el animal soy yo. Perdonen por no estoy ofendiendo a nadie, ¿verdad? Pero para que entendamos, ahora el sacrificio que Dios acepta es nuestro cuerpo puesto en el altar. Por eso es que dice Romanos 12 que no debemos de conformarnos a este siglo, a este mundo, porque nosotros somos la ofrenda que Dios agrada, la ofrenda que Dios espera
prospera día a día. Ya no necesitamos un animalito. Ahora nos presentamos delante de Dios, presentando nuestros cuerpos. Ahora nosotros somos, así como Jesús dice, tú me preparaste un cuerpo. Tú me preparaste la entrada a este mundo para poder ser el sacrificio, no de holocaustos, no de sacrificios de los que hacían antes. Ahora son sacrificios, ahora es el sacrificio que yo voy a hacer, dijo Jesús. Entonces dice, regreso a Hebreos 10 y el versículo 7. Dice, entonces he aquí, yo vengo, dijo Jesús. Yo vengo a hacer tu voluntad. Aquí hay un punto bien importante y esencial también en nuestra vida cristiana. ¿Quién es el sacrificio ahora? Somos nosotros. Nuestro cuerpo es el sacrificio que Dios espera, primero. Pero segundo, ¿qué es lo que Dios busca de nosotros? Aparte de que nos sacrifiquemos como holocausto, ¿qué es lo que Dios busca? Que le obedezcamos. Dice el versículo 7. He aquí, yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Eso es lo que dijo Jesús. Eso es lo que Cristo dijo. Yo vengo para hacer tu voluntad. ¿Qué es eso? Es obediencia. Mis amados hermanos, obediencia es lo que Dios pide. Ahora, Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es el precursor, el que ya entró, el que ya nos mostró qué es lo que a Dios le agrada. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Nuestras vidas rendidas a Él en obediencia. Mire lo que dice 1 de Samuel capítulo 15 y el versículo 22. 1 de Samuel 15 y el verso 22. Versículos que nosotros ya conocemos. 1 de Samuel 15, 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿En qué se complace más Dios? ¿En los holocaustos, en las víctimas o en obedecerle? Por supuesto que Dios se complace más en que le obedezcamos. Entonces dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que nos está enseñando entonces ahora la Escritura? Nos está enseñando, estamos en Hebreos capítulo 10, versículos 5, 6 y 7. Nos está enseñando entonces que ahora ya no es necesario, ya nadie tiene que presentar ningún animal en lo natural, porque ahora el sacrificio, el holocausto somos nosotros, es nuestro cuerpo presentado delante de Dios. Lo primero, pero lo segundo, ¿cuál es lo que le agrada a Dios? No es tanto el sacrificio, sino como que le obedezcamos. Obedecerle a Dios es mejor que cualquier holocausto. Un último versículo para cerrar este punto y avanzar a otra parte. Salmo 51, 16 y 17. Salmo 51, 16 y 17. El tiempo se me está acabando. El apóstol Pablo citó en lo que estábamos leyendo ahorita, citó el Salmo 40, versículo del 6 al 8, que el Señor Jesús sabía, y el Señor Jesús decía, yo he venido en este cuerpo no para presentar un holocausto vano, no, un holocausto perfecto. He aquí, el hacer tu voluntad es mi deseo, decía Jesús en toda su vida. Salmo 51, versículo 16 y 17. Vuelvo a citar nuevamente al rey David. David entendió lo mismo que Pablo, lo mismo que el Señor Jesús, David lo entendió. Y dice versículo 16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, dice, y que conste. Déjenme decirles que David vivía en la dispensación de la ley. David vivía en el tiempo donde se sacrificaban animales, pero David, por el Espíritu Santo, fue introducido al nuevo pacto. David fue metido a una nueva dispensación por el Espíritu Santo y él entendió. El rey David entendió y dijo, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Qué bello. Qué privilegio el que tuvo el rey David de ser introducido a una nueva dispensación. David entendió y dijo, no es necesario sacrificar tanto animal. Él estaba viviendo bajo la ley. Pues, no. Dios lo que quiere no es sacrificio de animales. Dios lo que quiere es mi vida rendida a Él. Mi corazón quebrantado, humillado, contrito para Dios. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios anhela. Mis amados hermanos, valga esta enseñanza para que nosotros entendamos. Mucha gente se equivoca y mucha gente dice, voy a pecar. Y cuando la gente peca, para callar su conciencia, dice, voy a dar una ofrenda más grande en la iglesia, voy a llevar a comer al pastor, voy a hacer algo para cubrir mi conciencia, mi pecado, para taparlo. No. Dios no quiere ningún sacrificio u ofrenda que nosotros podamos dar. Dios quiere nuestra vida rendida a Él. Dios quiere que nosotros caminemos en obediencia a lo que es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Unos minutos más y cierro. Solo quiero entrar al versículo 8 y 9. Regresamos a Hebreos 8, Hebreos 11. Estoy en Hebreos 10, versículos 8 y 9. ¿Qué dice versículo 8 y 9? Dice primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9, y diciendo luego, he aquí vengo por segunda vez. Recuerda el apóstol Pablo las palabras de Jesús. He aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué era lo primero? ¿Qué era lo que Jesús le pidió al Padre con su boca que quitara? Lo que Jesús le pidió al Padre es quítalo del sacrificio. Quita la ley para poder establecer lo nuevo, para establecer lo último. ¿Y qué era lo último? Un mejor pacto basado bajo un mejor sacrificio, el sacrificio de Cristo. Cristo entonces le pidió al Padre que quitara la dispensación de la ley, que era lo primero, pero que estableciera lo último, o sea, la dispensación de la gracia. Y el Padre, al ver la actitud de humildad y de humillación de Cristo, definitivamente que le oyó y le dio lo que pedía. ¿Qué era lo que Jesús pedía? Que el antiguo pacto terminara y que el nuevo pacto entrara en vigencia. Así es que ahora nosotros vivimos bajo un nuevo pacto, no bajo la ley. Ya no necesitamos sacrificar animales, no necesitamos volvernos al judaísmo. Iglesia de Dios, entendamos, no necesitamos volvernos a ningún ritual judío para poder ser aceptados por Dios, porque vivimos bajo el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Con mejores leyes, con mejores establecimientos de Dios. La próxima semana, el próximo miércoles, vamos a ver cuál es el nuevo pacto, qué es el nuevo pacto, porque aquí nos lo dice. En el capítulo 10 nos dice, en el versículo 15 y 16 nos dice, este es el nuevo pacto. El nuevo pacto es que las leyes que allá fueron escritas en tablas de piedra en la ley, ahora el nuevo pacto hace que las mismas leyes, no las quita, las mismas leyes van a ser escritas, pero ahora ya no en tabla, sino que en tu corazón, en mi corazón, un corazón de carne, una vida rendida para obedecer a lo que Dios nos ha dejado escrito. Así de hermosa es la palabra de Dios. Así de precioso es estudiar la palabra del Señor. Yo no me voy a cansar de decirles, mis amadas, mis amados, no es información lo que transmitimos, es formación de carácter. Dios viene por una iglesia santa y sin mancha. La que nos lava es la palabra de Dios.
la que nos santifica, la que nos purifica, es la sangre de ese cordero que fue ya derramado sin mancha. El cordero perfecto ha sido derramado por nosotros. Vengamos delante del Señor para terminar este tiempo. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que tú nos diste una vez más de poder abrir tu palabra y de ser enseñado por ella. Señor, son verdades preciosas, son verdades hermosas, que quizás algunos de nosotros no la habíamos oído antes. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que tú continúes haciendo la obra en sus mentes y en sus corazones, que tú continúes llevando, Señor, ese entendimiento, esa madurez, esa perfección, Señor, que por el uso los sentidos espirituales puedan ser abiertos, Señor, en esta hora. Bendigo la vida de cada una de las personas que nos escuchan. Bendigo la vida de todos aquellos que han estado conectados en esta hora o que también en el futuro se van a conectar, Señor, para ver esta transmisión. Te ruego que selles estas palabras en su mente y en su corazón y te damos gracias a ti, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Cordero de Dios. Amén, Señor Jesús, y amén. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Gracias por su tiempo, gracias por estar conectado y nos vemos el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana para seguir estudiando la carta a los Hebreos. Que el Señor les bendiga. Feliz tarde. Hasta pronto.